Bendiciones, yo soy tu amigo el pastor Jorge Díaz. Hoy quiero compartirte acerca de si tú estás pasando por una situación de debilidad o estás luchando con un pecado que difícilmente has podido tener confianza, pero que a la misma vez te crea un sentimiento de culpa. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 9 al 10, dice de la siguiente manera: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Todos los seres humanos tienen debilidades. Puedo mencionarte algunas de ellas que puedas reconocer cuando enfrentes a una, o en caso todas, o quizás alguna no mencione, pero que estás pasando. Puede ser soberbia, puede ser desorganización, que seas olvidadizo, que seas despistado, que tengas rencor, impaciencia, orgullo, timidez, glotonería, que pueda ser posesivo, que sientas desconfianza, o que pueda ser un pecado en el área sexual. Y quiero compartirte una pequeña historia que, si es posible, luchar y enfrentar estas cosas. Y esta historia pues la puedes aplicar para tu vida. Esta historia era de un muchacho joven. Este salió un día con sus padres de paseo en su auto. Y pues desgraciadamente tuvieron un accidente. Y el joven tristemente perdió uno de sus brazos. Y este joven pues fue destruido y acomplejado, y decide casi no salir de casa después del accidente para evitar a las personas. Y pasa por un par de años y este joven decide luchar y sale adelante. Y pasando por una de las calles consigue entrar en un gimnasio de judo. Y él se inscribe y pues recibe las clases cada día, su respectiva rutina. Y él se esforzó, luchó y trató de superarse en muchas cosas. Su maestro se le acerca y le dijo que estaba preparado, que ya había tenido las lecciones correspondientes para poder participar. Y a las semanas hay un torneo donde él practica, y su maestro pues lo inscribe, no practica para ese torneo, y le hace saber que quiere participar. Y bueno, pues llega el día esperado del torneo. El joven le tocó enfrentar en una pelea única de eliminación a otro joven con un nivel todavía más avanzado, y más aún con sus extremidades completas. El joven aún así no se intimida, y después de una larga lucha, en un descuido de su adversario, este joven lo derriba y lo vence. El joven va camino a su casa, muy sorprendido por lo que pasó. Su maestro le alcanza para felicitarle, y el alumno pues le pregunta al maestro: ¿cómo lo vencí? Él le contesta: hijo, ese movimiento que hiciste, la única forma de que tu adversario se defendiera era tomándote del brazo del accidente, pero a causa que no tienes, este resbaló y pudiste derribarlo y vencerlo. Entonces nuestra debilidad puede derribarnos, o nuestra debilidad puede hacernos más fuertes de lo que ya éramos. Y una cosa sí es segura: si tú no admites tu debilidad, tarde o temprano vendrán cosas peores, pero tu destrucción está asegurada. Y tienes que tener en cuenta que puedes ahorrarte días de fracasos, lágrimas y noches de tormento. Hay personas poderosas, mentes brillantes y adineradas que han permitido
que una pequeña debilidad los derrumbe y se los coma poco a poco. Todo empieza cuando la tuerca se afloja hasta llegar al punto que se caiga esa tuerca y se salga la pieza y se desplome. Cosas pequeñas han derribado a esos gigantes en toda la historia de la humanidad. A veces por falta de oración, problemas con la codicia, con la mentira. Pero qué decir del chisme, que es un alimento nutritivo para que crezca esa debilidad. Por eso es importante eh, erradicarlo de nuestras vidas. Y nosotros no podemos pasar como cristianos ignorando nuestra debilidad. Porque la debilidad es como una persona, es mortífera, fuerte y puede arrastrarte hasta destruirte por completo. Y cuando hacemos el intento de, pues esto, ¿no? Ignorarla, ocurren cosas no deseadas o pensadas. Hemos visto rupturas en los matrimonios, desgracias en relaciones de cualquier denominación. Y lo que Dios dice en su palabra, por ejemplo en Romanos 3:23, ahí nos habla donde dice todos y pecaron. Lo estoy resumiendo. Es decir que todos pecaron y fallaron, se equivocaron, lo cual me da a entender que todos tuvieron una debilidad o un descuido, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 78:39, usted lo puede leer ahí en casa, y aquí nos habla de lo que le importamos a Dios. Él se interesa por nosotros, por nuestras debilidades personales, y por eso nos describe de esa forma, con esta expresión allí. En Salmo 103, versículo 14, y de forma muy directa Dios nos hace saber, nos dice que está al tanto de las cosas, nuestras condiciones, conoce que no somos de hierro, que sufrimos, que padecemos, que sentimos, y es por eso como Dios expresa acerca de nosotros. Y en la antigüedad hubo mucha gente que tuvo debilidades. Voy a por nombrar algunos, por ejemplo Sara, que tuvo que enfrentar el rechazo en Génesis capítulo 18, Jonás, que tuvo temor de lo que otros digan o piensen, según Jonás capítulo 1. ¿Qué decir de David, no? En primera de Samuel 17, que él tiene renuencia, la situación que pasó con de adulterio, de homicidio, etcétera. También encontramos a Gedeón, que tenía la debilidad en cuanto a la incredulidad, en Jueces 6:27. Elías, porque era joven, ahí en Primera de Reyes 19, por mencionarte algunos casos. Y si lees con detenimiento, todos estos seres humanos como tú y como yo, tal vez piense que eso fue mentira o que son personas ficticias o fábulas o cuentas, pero pues eran hombres y mujeres que también tenían debilidades. Y la debilidad introducida en tu entorno y es lo que tenemos que considerar, y que tú conoces personas con debilidades, sea cual sea su debilidad, pues sabes que existen distintas formas en donde se presenta la debilidad. Por consiguiente debes de entender si tú eres fuerte en lo que esa persona es débil. Debemos de brindarle apoyo, atención y sobre todo respeto a esas personas, porque estoy seguro que en algún momento de nuestra vida reflejaste una condición de debilidad y la pudiste superar y enfrentar. Cuando eres débil, las personas pueden ver eso en ti. Reitero, con la debilidad puede ser cualquier tipo, es por eso que personas sin corazón, sin piedad, se aprovechan de aquellos que no son como tú. Hay una debilidad que me está recordando en este momento, que es de Sansón y Dalila, por allá en el libro de Jueces, capítulo 14. Usted recuerda que Sansón era un juez y era considerado también como el hombre más fuerte, más temible sobre la tierra de la antigüedad. Pero como todo ser humano falló. Y bueno, un pequeño resumen de esta historia que usted la sabe, famosa y verídica. Como dije anteriormente, Sansón era muy fuerte y estaba hecho un hombre temible, pero él había hecho un voto de consagración, que en la Biblia lo llama voto nazareo, por allá en Jueces capítulo 13.
Y bien, Sansón era un nazareo, era alguien que se había apartado totalmente en el Señor y que había dedicado completamente al Señor. Y su representación del cabello largo, esa famosa cabellera, que era el requisito del nazareato. El cabello largo es un símbolo de debilidad y sumisión. Es decir, que él estaba diciendo, estoy sometido a Dios y a la autoridad de Dios sobre mí. Esto quería decir un nazareo. Y como veremos, la fuerza de Sansón pues no provenía de su cabello. Su fuerza provenía del Espíritu de Dios. Su cabello era solo un símbolo del hecho de que él era débil, pero que Dios era su fortaleza. Y hasta donde yo sé, Sansón fue el hombre más fuerte que ha existido. Pero él también tuvo una debilidad. Sansón no tenía esos problemas para enfrentar un gran ejército, pero sí una hermosa mujer que se ponía frente a él. Era tan débil como un hombre común y corriente, pero muy a fondo, tras de todo esto, hubo un acto de desobediencia. Él no le importó fallarle a Dios con tal de obtener esa mujer que le cegó la vista. Y es increíble cómo Sansón derrotó a miles de hombres, pero una sola persona pudo con semejante figura, que era una mujer. Y este acto cometido por Sansón trajo a su vida muerte y desgracia. Terrible, ¿no? Cómo terminó Sansón. Aunque se cumplió el propósito de Dios en la vida de Sansón, a pesar de esta situación. ¿Y cómo saber cuando somos débiles? De la misma forma, cuando usted va al gimnasio y nos ejercitamos, una rutina diaria nos toca levantar un peso, el cual no podemos, pues que es de otro nivel, y al levantarlo con todas nuestras fuerzas nos resulta que nos hacemos daños. Lastimamos nuestro músculo, nos debilitamos, quedamos cansados, ¿no? Sin fuerzas. Y es ahí donde notamos que nos falta mucho más tiempo fortalecer aún más nuestros músculos para aumentar nuestras fuerzas. Asimismo también es con Dios. Tenemos que fortalecernos. Y el error aquí de los que pecan, aun conociendo en Cristo, que pueden ser ministros o no ministros, es que reconocen realmente su debilidad, pero el problema es que se rinden. Pero hay otros que luchan y consiguen su cometido. Y eso depende del caso de ser inteligente y entender lo que está pasando. Y Satanás sabe muy bien por dónde flaqueas, por dónde fallas, por dónde eres vulnerable. Es una verdad absoluta y real, indiscutible. Satanás es hábil, es cuidadoso y silencioso. Él sabe bien lo que hacemos. Por algo, pues la Biblia dice que lo conoce como el padre de las mentiras. Y yo quiero hoy ser muy franco y directo contigo. El diablo sabe por dónde flaqueas. Él te va a querer destruir. Él te ve caminar y por donde te duela, más por ahí te va a dar. Entonces, Él envía, ¿no? Gente, espíritus, para vigilarte día y noche y ver en qué área eres débil. Después de eso, Él presenta una estrategia para hacerte vulnerable o golpear donde estás vulnerable. ¿O acaso no has visto familias dispersas? ¿Acaso no has visto divorcios o jóvenes en vicio, en perdición? Y aún así están incapacitados en estas situaciones. Pero Dios, en su gracia, nos levanta y nos da otra oportunidad. Y esto es en serio. Tú puedes, en Cristo, en la fuerza de Cristo, superar cualquier situación que tú pudieras estar pasando. Y la buena noticia también es que Dios está interesado en ayudarte. Y es un hecho que Dios quiere ayudarnos, pues conoce realmente la verdad y el final de todas las cosas.
Él conoce todo de ti, te vio aún en la eternidad, aún antes de que estuvieras en el vientre. Y Él no se olvida de ti. Él te dio la vida, te vio nacer, crecer y formarte como ser humano. Y hemos estudiado muchos puntos importantes tratando de explicar y ver a fondo estos problemas. Y mi intención es ayudarte, es intentar que veas que con tus fuerzas no es posible, pero con las fuerzas de Dios lo es. Y tenemos que cuidarnos de la situación de la baja autoestima. Posiblemente haga falta la ayuda de alguna persona profesional. Y hay pastores y psicólogos cristianos y ministros en la congregación que pueden ayudarte en lo que se hace falta. Pero recuerda que hay personas que te aman y que estamos pensando en ti y que se te estima. Así que yo te invito a que pelees, a que tengas un round más y que no te des por vencido en esa lucha, esa debilidad, en ese pecado. No he dicho, pastor, he pecado tantas veces que me siento culpable, que ya no quisiera dirigirme hacia Dios. No, eso sería darle la victoria a Satanás. Tienes que despertar y no quedarte en esa condición y decirle, Señor, ayúdame en mi debilidad, ayúdame con tu fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo en esa fuerza, en Cristo, es como nosotros podemos vencer. Así que Dios te bendiga y Dios está allí para ayudarte. Nunca lo olvides para salir de eso. Bendiciones a todos.